Indudablemente que Benito Juárez es un personaje clave en la historia de México, por diferentes razones, pero en primer lugar por este programa reformador que llevó a cabo en la década de los años de 1850. Juárez ocupa un lugar primordial en la historia de México porque es considerado el fundador del Estado mexicano moderno. Si se me pidiera decir cuál fue la contribución o la aportación principal de Benito Juárez, pues es precisamente haber llevado a cabo una reforma estructural del país. Antes de la época de Juárez ya había habido ciertas reformas, pero no estructurales, y lo que el país necesitaba ya a mediados del siglo XIX era una reforma profunda que acabara con el México colonial, con la herencia que la sociedad mexicana traía todavía sobre sus espaldas de los valores y principios de la época colonial. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a mediados del siglo XIX, México, a pesar de haber logrado su independencia en 1821, seguía siendo un país colonial. Su cultura política, sus costumbres, sus hábitos, sus formas de pensar, etc. Entonces la generación a la que perteneció Juárez entendió muy bien que para modernizar al país se requería una reforma. Hay que pensar que ya se había hecho un intento de reformar al país en 1833, promovida por Valentín Gómez Farías, pero esa reforma fue frustrada, no se llevó a cabo. Entonces esta generación de Juárez, esta segunda generación de liberales que él encabezó, pues ya tuvo una conciencia plena de la necesidad impostergable de llevar a cabo esa reforma, porque la intervención norteamericana había dejado una idea muy real de que si el país no se constituía plenamente y se modernizaba, pues el país podía seguir siendo víctima de intervenciones extranjeras. Entonces era necesario hacer una reforma para constituir bien al país, para modernizarlo y para unirlo, para unificarlo sobre todo, porque el país no estaba integrado realmente. Esa fue la virtud de la reforma. Había que hacer una reforma social, económica, política, con el pretexto o con el propósito, mejor dicho, de consolidar el Estado Nacional. El blanco principal de esa reforma pues fue la Iglesia. Hay que decir que en otros países europeos la Iglesia ya se había reformado, pero aquí el problema fue que ante la resistencia de la Iglesia de reformarse por sí misma, pues le tocaba al Estado reformarla. Y entonces ahí vienen las leyes de desamortización de los bienes eclesiásticos, la ley de nacionalización, la ley del registro civil, de cementerios, etc. Este fue la obra principal de la segunda generación de liberales, de Juárez principalmente, porque ellos vieron muy bien, calibraron muy bien que ya era impostergable esta reforma. Entonces no fue un capricho, una idea extravagante de Juárez que quería hacer una reforma para debilitar a la Iglesia, nada de eso. Era una reforma económica fundamentalmente, y uno de los aspectos a tocar era naturalmente el eclesiástico. Entonces, pues esa reforma sentó las bases del Estado mexicano, que construyó esos principios en 1867, después que Juárez también venció a la intervención francesa y al Segundo Imperio. Por eso lo que hoy es México nace en 1867 y es producto de esa reforma que llevó a cabo
Benito Juárez. Por eso ahora lo estamos conmemorando en ocasión del aniversario de su fallecimiento, el 18 de julio de 1872. Benito Pablo Juárez García fue ante todo un hombre de leyes, un conocedor de los alcances y también de las deficiencias del sistema jurídico de su época. Él mismo expresó que la ley era al mismo tiempo su escudo y su espada, y en el servicio público relacionado con la ley fue escalando en los 3 niveles de gobierno, tanto en la esfera legislativa, en la esfera judicial y en la esfera del ejecutivo. Vivió en carne propia la injusticia social y las arbitrariedades de las autoridades en su época. Por ejemplo, en alguna ocasión tuvo que ir en contracorriente con los prejuicios y la falta de oportunidades para las personas de origen indígena, y también experimentó casos de abusos. Por ejemplo, en 1834, a los 28 años, él defendió a una comunidad zapoteca de San Baltasar Losicha, a 210 kilómetros de Oaxaca, y ellos se quejaban de excesivas subvenciones por parte del párroco local y de que cobraba excesivamente sus servicios personales, a pesar y sin condolerse de las penurias económicas que vivía esta comunidad. Él empezó a defenderlos jurídicamente, y como represalia el párroco junto con las autoridades municipales lo detuvieron arbitrariamente, lo acusaron de vagancia, y sin importarles que fuera catedrático del Instituto de Ciencias de Oaxaca y que hubiese terminado apenas su periodo como diputado local, no obstante lo recluyeron por 9 días como una especie de represalia. Entonces él le tocó en ese entonces vivir este tipo de injusticias. Se fue abriendo paso, primero como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, pero también como profesor de Derecho y funcionario judicial. En 1832 fue ministro suplente de la Corte de Justicia de Oaxaca, se llamaba en ese entonces Corte de Justicia de Oaxaca, y en 1834 fue ministro interino del propio órgano judicial. En 1838 fue secretario de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Departamento de Oaxaca, ya con esta denominación en la época centralista, y de nuevo ministro suplente del propio tribunal, juez de primera instancia en 1841 y fiscal propietario del Tribunal Superior de Justicia en 1843, es decir, tuvo una extensa trayectoria judicial, lo que indica que pues, se adentró en la operación del sistema jurídico cotidiano en el ámbito judicial, y esto lo preparó para poder impulsar muchas reformas cuando tuvo algunos cargos en los que tomaba decisiones al respecto. Por ello, como legislador, fue de los redactores de la Constitución de Oaxaca de 1857, y como legislador federal y también como local, impulsó la modernización siempre del sistema jurídico, particularmente para contrarrestar el deterioro del sistema de administración de justicia. Pasó entonces en 1844 a ser secretario de gobierno. Ahí también tuvo que realizar todas las labores propias de ese cargo de representación, pero también de legalidad en su estado natal, y con posterioridad fue gobernador también del estado de Oaxaca. Emprendió una reforma judicial sin precedentes en la entidad, mejoró y regularizó los pagos de los funcionarios judiciales. Él decía que ante lo intermitente de los pagos, lo incierto de los pagos, orillaba a la corrupción a muchos funcionarios judiciales, y estableció una máxima duración en los procesos. En los procesos de robo en la entidad de Oaxaca, durante el periodo que él impulsó esta norma, no podían durar más de 20 días, y los procesos de homicidio no más de 30 días. Si duraban más de este periodo, el juez, cada día que excediera del plazo legal, dejaba de recibir salario por ese día. Entonces fue una norma muy contundente para mejorar la administración de justicia. Ya en la escena nacional, al triunfo de la Revolución de Ayutla, en 1855 fue ministro de Justicia de Juan Álvarez, encabezando la redacción, la presentación de la iniciativa y la aprobación de la ley que llevó su nombre, la Ley Juárez, que era la ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y territorios. Fue promulgada en México el 23 de noviembre de 1855, fue declarada en ella la igualdad de los mexicanos ante la justicia, y que los tribunales especiales, que los únicos que subsistían era el militar y el eclesiástico, solamente se tenían que atender los hechos de sus propios miembros, y cuando era con terceros
tenía que caer en el orden común o en el orden civil. Posteriormente Juárez en sus memorias lamentaba no haber suprimido de una buena vez ambos tribunales especiales, el militar y el eclesiástico. Todavía hasta la fecha subsiste el militar con las restricciones propias, pero fue un gran paso en la ley Juárez de 1855, y él decía que había que desaparecer esos tribunales especiales que eran expresiones de un funesta desequilibrio del poder de las clases privilegiadas, así lo señalaba. Pensaba que los fueros debían suprimirse y la justicia ordinaria mejorarse y reformarse a profundidad. Como sabemos, en 1957 será presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de nuestro sistema de justicia, y de ahí pasó a ser presidente de la República. A lo largo de su vida, Juárez hizo del derecho la guía y fuente de su legitimidad y de las facultades de sus gobiernos. En su defensa irrestricta de la legalidad y de la legitimidad del gobierno nacional, logró reunir consenso social y galvanizar las fuerzas sociales en un Estado de derecho mexicano más fuerte y de profunda vocación liberal. Creo que es difícil separar la personalidad de Juárez en vertientes o dimensiones que fueran perfectamente independientes una de la otra. El Juárez que nosotros conocemos, pues el jurista, el político, el estadista van íntimamente relacionados. Pero antes de entrar en materia, si me lo permites, yo quisiera señalar que Juárez es el más universal y más grande de todos los mexicanos. No existe en la historia ni ha existido un mexicano de esa estatura, de esa calidad y de esa talla como Juárez. No obstante, la baja estatura física que tenía, es un gigante en la historia de México e incluso que ha aportado a la historia mundial. Precisamente el padre de Benito Mussolini le puso a su hijo ese nombre en honor a Benito Juárez. Ahora bien, respecto a la pregunta que me planteas, yo diría que son tres las contribuciones más importantes que Juárez hizo a México, al Estado mexicano, y que sin lugar a dudas podemos considerarlo como el creador del Estado mexicano. En primer lugar, una secularización de la vida política en México. La secularización de la vida política en México quiere decir la separación del poder político del poder religioso. Y eso significa, en otras palabras, el arribo a la modernidad política. Esto en cualquier lugar del mundo implica el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna o bien a la modernidad política. Esto fue posible a través de la sucesiva publicación de las leyes de reforma. Leyes de reforma, todas ellas muy importantes, pero que también generaron la ira y la reacción airada de parte de los conservadores. Luego después tenemos nosotros que Juárez es un férreo defensor de la soberanía nacional. A Benito Juárez le tocó vivir un periodo de la historia de México, sin lugar a dudas, el más difícil y más convulso de la historia de nuestro país. Experimentó primero la llegada de la invasión de 3 naciones que venían a cobrar una deuda, después se queda una nación, Francia, posteriormente llega una invasión de uno de estos países de Francia con un ejército de aproximadamente 50,000 hombres para imponer un emperador. En esas circunstancias creo que es donde la estatura de Juárez se agiganta y crece, y donde definitivamente viene a cobrar toda su expresión como un férreo defensor de la soberanía y de la independencia nacional. Debemos de cuestionarnos muy seriamente de que si no hubiera sido por Juárez, de la toma de Querétaro del 15 de mayo de 1867, ¿qué sería de nuestro país? Quizá ahorita estuviéramos hablando francés. Entonces, creo que esto es muy importante tenerlo presente. Finalmente, la defensa y el afianzamiento del Estado de Derecho, que de alguna manera esto se manifestó en una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar, que fue el fusilamiento del emperador invasor Maximiliano. Ahí lo que estaba en juego era la vigencia o no del Estado de Derecho, porque si él le perdonaba la vida o le concedía el indulto, habría estado violando la ley, y entonces a él mismo lo habían juzgado por traición de la patria.
Creo que en esa decisión, que fue sumamente difícil, y porque se le arrodilló a él una princesa bellísima, Agnes Salm, no cejó y no sucumbió ante esos ruegos que de rodillas le hacía una mujer hermosa, y dijo: permítame, discúlpeme, pero no puedo ser yo eso, porque quien lo está condenando no soy yo, sino la ley y el pueblo. Y si yo le perdono la vida, entonces me van a procesar a mí también. Creo que esta frase y esta circunstancia nos hacen ver la importancia de la vigencia que debe de tener el Estado de Derecho en nuestro país. Ojalá que en la actualidad los gobernantes que tengamos pudieran proceder como Benito Juárez, tanto en la defensa de la soberanía, la separación del poder político con el poder religioso y la plena vigencia del Estado de Derecho. Hay una carta que le escribió don Benito Juárez a Maximiliano en el año de 1864, y entre otras de las frases decía lo siguiente: es dado al hombre, Señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atender contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Esa visión de don Benito, esa manera tan elegante de decirle que no al emperador, pues también de una manera o de otra, sabiendo quién era él, por parte de Maximiliano, pues también admiró. Pero lo más admirable fue después, cuando tuvo que tomar la decisión inquebrantable, a pesar de que de todo el mundo pidieron por él que le perdonara la vida a Maximiliano. Juárez dijo: no, tenemos que sentar un precedente de que a México no puede venir cualquiera, o no cualquiera, nadie puede venir a tratar de imponerse a los mexicanos. Y yo creo que fue una gran lección. Y esa personalidad, esos valores de Juárez, pues son los que deben de seguir permaneciendo en nosotros. Hay algunos que tratan de imitarlo, pero se les olvida que obviamente, por ejemplo, quien dijo la oración fúnebre cuando su funeral, fue don José María Vigil, en la representación de todo el periodismo nacional, en donde enfatizó que nunca Benito Juárez atentó contra la libertad de prensa, a pesar de que fue atacado, y vaya que fue atacado en serio. Yo tengo incluso unas caricaturas de aquella época que logré recuperar con una persona, en donde, las caricaturas son tremendas en contra de don Benito. Pero en ese discurso de don José María Vigil, ahí se reconoce el gran valor que tenía don Benito. Él no acusó a los pasados, ni acusó de conservadores a los que no estaban de acuerdo con él, ni de fifís, ni de nada. No, él respetó la opinión pública y obviamente la opinión de la prensa. Esos son valores que debemos de seguir fomentando y diciendo: a ver, cuando me hable de don Benito, hábleme con conocimiento de lo que fue, de lo que hizo y también de lo que no hizo, porque tampoco fue un hombre perfecto, pero fue un buen gobernante, fue un buen político, fue un buen padre, fue un buen esposo, fue un buen ciudadano.